Bueno, pues como lo dijimos en la sesión anterior, una experiencia de aprendizaje, pues, significa, ¿no?, el hecho de que nosotros sometemos, proponemos, mediamos, ¿no?, en realidad facilitamos que nuestros estudiantes vivan el aprendizaje, porque eso es lo que es una experiencia, la vivencia del aprendizaje. Y para poder vivir una experiencia de aprendizaje, es muy importante que nosotros tengamos muy claro, ¿no?, y muy claramente definido en nuestro quehacer como docentes, qué significa que nuestros estudiantes, pues, actúen de manera competente, ¿no? Y tenemos, pues, la definición, ¿no?, haciendo también eco a aquello que, bueno, ¿no?, un gran asesor, un maestro, ¿no?, nos pudo compartir con respecto a lo que implica el actuar competentemente. ¿Qué es una competencia, no? No lo olvidemos, pues es la facultad de combinar un conjunto de capacidades, ¿no?, a fin de lograr un propósito en una situación determinada. Supone comprender la situación y evaluar todas las posibilidades que se pueda tener para resolverlas, ¿no? Y esto significa, pues, identificar los conocimientos, nunca dejamos de tenerlos en cuenta porque es el motor, lo que viabiliza que desarrollemos la competencia, y las habilidades que nuestros estudiantes poseen o que tienen disponible o en proceso también de desarrollo. Analizar las combinaciones más pertinentes para luego tomar decisiones y ejecutar en acciones, pues, esta combinación, ¿no?, seleccionada de estas competencias. Los maestros sabemos que aún a pesar que nosotros tengamos un propósito definido para esa sesión, para esa experiencia de aprendizaje, entendiendo que la sesión es ese bloque de encuentro sincrónico, asincrónico con nuestro estudiante, ¿no?, esta selección y combinación, pues la decide, las actúa el estudiante. Y esta definición, pues, está en nuestro Currículo Nacional de Educación Básica, ¿no? Y entonces, para poder actuar competentemente, pues el estudiante piensa, ¿no?, y se esfuerza por entender aquella situación, aquella meta y reto que el maestro le ha propuesto. Luego va a analizar sus opciones posibles, ¿no? ¿Cuáles son aquellas que pudiera contar o considerar para poder resolver esa situación? Luego se decide cuál es la más pertinente, ¿no? De todo ese conjunto de posibilidades, decide cuál es la más pertinente y la pone a prueba, ¿no? Y luego el estudiante va a revisar los resultados, ¿no?, con respecto a aquella que decidió luego de esa selección. Y así lo hará de manera, ¿no?, circular cada vez que va a sentirse retado, ¿no?, hacia lograr una meta, hacia solucionar un problema. Entonces, este proceso circular del actuar competente va muy de la mano con lo que implica la definición de competencia. Igualmente, ¿no?, vamos a analizar, ¿no?, esta competencia, escribe diversos tipos de texto, ¿no?, y esta competencia empezará con lo siguiente, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, analiza la situación comunicativa, ¿no? Entonces, se le confronta al estudiante, ¿no?, se le reta a resolver un problema, ¿no? Y lógicamente va a pensar y se va a esforzar para entender, ¿no?, cómo poder resolver ese problema. En segundo lugar, organiza sus ideas, ¿no?, de forma coherente, de forma cohesionada, por supuesto, ¿no?, analizando cuáles son aquellas posibilidades que tiene para resolverlo. Luego, ¿no?, va a decidir la que es y la que considera más pertinente, cuando utiliza convenciones de lenguaje escrita de forma pertinente. Pondrá a prueba, ¿no?, esta posibilidad de utilizar convenciones de lenguaje escrito en forma pertinente, ¿no? Y, lógicamente, va a revisar sus resultados. Cuando reflexiona y evalúa acerca del texto escrito, tanto en su forma como en su contenido y en su contexto. Si nosotros, ¿no?, analizamos este esquema circular del proceso que acabamos de explicar, estamos, pues, ¿no?, simplemente
viendo la coherencia de este proceso con respecto al actuar competente, ¿no? Escribe diversos tipos de texto. Y seguramente ya los maestros han podido aquí identificar cada una de las 4 capacidades, ¿no? Que corresponden a esta competencia. Por lo tanto, cada vez que respondemos de forma competente, ¿no? Vamos a confrontar siempre un problema o un reto. No olvidemos que el ser competente en el siglo XXI es ser capaz de resolver problemas. Por esa razón, siempre encontraremos al inicio de una experiencia de aprendizaje una situación significativa, una situación de aprendizaje, también le llamamos situación problemática, porque es justamente el reto, el problema hacia el cual el estudiante se enfrenta para poder seguir este proceso circular. Por lo tanto, ¿no? Va a pensar, se va a esforzar por entenderlo, va a analizar sus opciones posibles y va a decidir lo que cree más pertinente y lo va a someter a prueba, ¿no? Revisando sus resultados. Y este proceso, que lo hemos esquematizado de manera circular, se sucede de manera continua. Y somos nosotros los maestros, con esa intencionalidad que tenemos de desarrollar tal o cual competencia, ¿no? Dependiendo del nivel, del ciclo, del grado, ¿no? Definitivamente, o del área, en este caso, si son los estudiantes ya de cuarto, quinto de secundaria, que son los que están ya terminando esa, digamos, esa fase vigesimal y están ya trabajando por áreas, definitivamente va a ser la forma en la cual todos nuestros estudiantes tienen que ser llevados, mediados con las acciones que nosotros les propongamos en las diversas actividades que tienen que guardar coherencia con la competencia. Entonces pasamos, ¿no? Pasamos pues entonces a recordar, ¿no? Que es entonces una experiencia, lo hemos mencionado, una planificación a mediano plazo, ¿no? Por ahí algunos colegas preguntarán de repente o se preguntarán, porque es lógico también reflexionar, ¿no? ¿Y dónde quedan las unidades? ¿Dónde quedan los proyectos de aprendizaje? ¿Dónde quedan las sesiones de aprendizaje? Entonces, una experiencia en la forma coherente del desarrollo de competencias podría equipararse, y digo podría equipararse, a una unidad de aprendizaje, entendiendo, ¿no? El tiempo de duración y sobre todo la cantidad de competencias que nosotros podamos integrar en esa experiencia de aprendizaje. Si hemos revisado, como seguramente lo hemos hecho, ¿no? La propuesta del Ministerio de Educación, hemos visto pues un conjunto, ¿no? Una relación de experiencias de aprendizaje para el primer semestre y otra relación para el segundo semestre, ¿no? En la mirada de que el primer semestre es el periodo de consolidación y el segundo semestre la posibilidad de iniciar el 2021 o la posibilidad también de que sea una fase de refuerzo, ¿no? Sin embargo, llámese consolidación o llámese refuerzo, lo que vamos a tener que trabajar este año, nosotros tenemos que planificar estas experiencias de aprendizaje, que seguramente vamos comprendiendo, pues, que es la coherencia del actuar de manera, digamos, competente. Y lógicamente, en nuestro accionar, ya está, pues, ¿no? Prácticamente transversalizado el motivar, ¿no? El iniciar una experiencia implica una motivación, el partir de saberes previos, el generar mediante preguntas, porque en repetidas oportunidades lo hemos mencionado, ¿no? La mayéutica, pues, se hace muy necesaria, sobre todo en esta modalidad remota, en esta modalidad virtual, en la cual tenemos a nuestros estudiantes ese poco tiempo de repente frente a la pantalla, ¿no? Y tenemos que asegurar que cada uno de ellos, ¿no? Puede expresar, pueda preguntar, pueda compartir lo que está aprendiendo, puede expresar sus dudas y nosotros, ¿no? En ese afán de la pregunta y la repregunta, vamos pues propiciando ese conflicto cognitivo que apertura hacia el aprendizaje, ¿no? Siempre con la mirada del pensamiento complejo, entendiendo que
no es solo una competencia que integra las capacidades, sino que si integramos cada vez más 2, 3, 4, 5 competencias en esa experiencia de aprendizaje, lógicamente durará más semanas, pero habrá más, ¿no?, de ese pensamiento sistémico y complejo reaccionando hacia el estudiante que es consciente, ¿no?, de que va vivenciando el aprendizaje, haciendo uso de todas esas posibilidades que son sus recursos, que son sus conocimientos, que son sus habilidades, ¿no? Y que lógicamente como maestros que desarrollamos competencias, propiciamos el trabajo colaborativo. Y este trabajo colaborativo, ¿no?, sí o sí aprovechándose el WhatsApp. Ahora pueden hacerse pues una videollamada por WhatsApp con muchos participantes. Si tenemos la posibilidad de plataformas gratuitas, el Zoom, el Meet, hacemos uso de estas. Cada vez más nos va, ¿no?, vamos reconociendo y nos dan más pistas, más tutoriales de cómo realizar el trabajo colaborativo en estas plataformas, sean gratuitas o sean pagadas. Definitivamente tenemos que aprovechar, tenemos que procurar que interactúen, porque no olvidemos que el aprendizaje, el conocimiento se construye, y por eso es que tiene que hacerse evidente el trabajo colaborativo, ¿no? Y nuestra labor, como ya lo hemos explicado en anteriores oportunidades, es el de mediar, es el de facilitar, es el de proponer, ¿no?, las diversas acciones, pero también tener la apertura de que nuestros estudiantes propongan actividades. ¿Por qué no, no? No hay nada escrito sobre piedra, la planificación es flexible. Y si en ese afán y en ese interés de nuestros estudiantes, ¿no?, de proponerse nuevos retos, nuevas metas, proponen alguna actividad, acojámosla, porque entonces ellos se sienten protagonistas de su propio aprendizaje. Siempre monitoreando, siempre acompañando, antes, durante y después de la experiencia de aprendizaje. La experiencia de aprendizaje entonces se convierte en un aprender haciendo, ¿no? Algo que tanto los maestros pues valoramos, ¿no? Muy bien, ¿no? Tiene una estructura, toda experiencia de aprendizaje sugiere una estructura que va en ese actuar no competente, en el cual pues va a partir, ¿no?, de una situación significativa, problemática, como lo hemos dicho, ¿no? De hecho, que nosotros proponemos, ¿no?, a nuestros estudiantes, les clarificamos qué es lo que esperamos, ¿no?, de ellos, qué es lo que esperamos que aprendan. Y nosotros como maestros conocemos, ¿no?, qué competencia o competencias hemos diseñado para esa experiencia, pero a ellos de repente no en ese lenguaje tan pedagógico, tan profesional que lo comprendemos nosotros, sino de repente en un lenguaje más cercano, más simple para ellos, para que puedan comprender qué es lo que su maestro, ¿no?, se ha propuesto que aprenda. El estudiante debe internalizar que el colocarle el propósito de aprendizaje y el compartirles, ¿no?, implica que eso es lo que su maestro espera de ellos, ¿no? Y, lógicamente, el proponer actividades con tareas auténticas, situadas, reales, posibles, ¿no?, cercanas al estudiante, que también van permitiendo esa valoración de lo que hacen y esa autorregulación de ellos, porque ellos, al ser conscientes que van realizando un conjunto de actividades y que la consigna o propósito de aprendizaje es que articulen esas capacidades, cada vez las hacen más suyas y cada vez la van reconociendo en un contexto real. Por eso es que se llaman auténticas, situadas, ¿no? Y de hecho, al compartirles, ¿no?, el propósito de aprendizaje, también tenemos que compartirles qué esperamos valorar de ellos, qué vamos a darle un valor, ¿no?, un juicio de valor. A través de aquella producción, ¿no?, tangible o intangible o evidencia, como le llamamos, ¿no?, y cómo esa evidencia va a ser valorada. Y esos rasgos, ¿no?, esas características de esa evidencia que va a ser valorada, la llamamos nosotros los criterios de evaluación. Y compartirles, ¿no? Chicos, ¿no?, queridos estudiantes, estos son los criterios con los cuales vamos a valorar su aprendizaje, ¿no? Un poco desterrando ese término de evaluación, ¿no? Como que vamos a calificar, no, ¿no? Vamos a valorar qué tanto han aprendido, pero
muy objetivamente, ¿no? Muy claramente, muy definidamente. Entonces, miren, este es digamos, la estructura de una experiencia de aprendizaje, ¿no? Que contiene todas estas características que hemos mencionado y siempre, pues, ¿no? Comprendiendo que es vivencial, que es significativa y que es desafiante, ¿no? Y necesitamos, pues, insumos para cada uno de ellos, ¿no? Para nuestra situación y reto necesitamos esta situación significativa que hay que elaborarla, que hay que redactarla, y una situación significativa, ¿no? Ya desde el Ministerio de Educación se nos ha propuesto 5 grandes títulos, así como el año pasado también nos propusieron los llamados ejes de emergencia, ¿no? Y que nosotros lo fuimos utilizando a través del año, pero también con la posibilidad de proponer alguno similar, ¿no? Dada la coyuntura, dada el contexto mismo también de la región en la cual o la localidad donde la cual se encuentra la institución educativa, ¿no? Y esa situación pues debe tener un problema identificado, ¿no? Un problema retador. No puede ser cualquier problema, tiene que ser un problema llamativo, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, retador, que llame la atención, que requiera, ¿no? En la realidad de los estudiantes, esa posibilidad de llamarlos a resolverlos, ¿no? Y sobre todo que sea alcanzable, que sea posible, ¿no? En base al nivel, al grado, al ciclo en el cual esté el estudiante, ¿no? Luego, pues, ¿no? Redactamos muy, digamos, en un lenguaje muy cercano, muy sencillo, digámoslo así, el propósito del aprendizaje, que involucra las competencias, que miramos en los desempeños también un poco para precisarlos, ¿no? Aún a pesar que hemos mencionado que este año nuestra mirada es un poco más holística desde los mismos estándares, no dejamos de mirar para precisar un poco los desempeños porque son parte del currículo nacional y lógicamente los enfoques transversales a través de las actitudes que nosotros proponemos durante todo ese desarrollo de la experiencia de aprendizaje y que va pues muy de la mano también con aquellas actitudes que nosotros también quisiéramos valorar, ¿no? Y que de repente también son consideradas, ¿no? Dentro de lo que implican los valores institucionales, ¿no? Entonces hacemos ese match, ¿no? Entre el enfoque transversal, ¿no? Los valores y las actitudes que nosotros podemos, ¿no? Evaluar y promover a través, pues, de la pantalla, a través del encuentro que tengamos con nuestros estudiantes, ¿no? Y entonces, este propósito de aprendizaje, como bien dice aquí, es posible, debe ser posible de ser logrado por el estudiante y sobre todo que él pueda también hacer uso de otros recursos, ¿no? Que no implique no solamente la competencia o las competencias que nosotros estamos valorando o desarrollando con énfasis en esa experiencia, sino también que haga uso de otras competencias, de otras habilidades que el estudiante por sus características individuales, por sus intereses haya podido desarrollar. Tenemos diversidad, los maestros tenemos que estar preparados para esa diversidad de estudiantes. Tenemos inteligencias múltiples en nuestra aula virtual, ¿no? Tenemos estudiantes artistas, estudiantes deportistas, estudiantes reflexivos, ¿no? Que desarrollan diversas habilidades y todo eso, ¿no? Ayuda a que de manera diversa cada uno de ellos pueda resolver, ¿no? Esta situación significativa que plantea la experiencia. Más aún, si trabajamos en equipo, ¿no? Si los hacemos trabajar de manera colaborativa, se unen, ¿no? En esa riqueza que es la diversidad en cada equipo para lograr resolver esa situación significativa. Les hacemos conocer, pues, claramente cuál es el producto, cuál es la evidencia, cómo va a demostrar el estudiante a su maestro, cómo va a demostrar a sus compañeros, a él mismo, ¿no? Que está aprendiendo, ¿no? Y qué requisitos, ¿no? Se va a requerir que tenga este producto y esta evidencia, ¿no? Y lógicamente, ¿no? Vamos a plantear el conjunto de actividades con diversas acciones, ¿no? Que permitan activar, pues, este uso de los recursos que el estudiante necesita y que también lo animen y lo motiven a seguir aprendiendo, ¿no? A que no solamente sea ese encuentro que tiene con su maestro en la modalidad sincrónica, ¿no? Sino que también luego en casa él pueda entender, pueda
comprometerse en esa llamada fase asincrónica, lo que hablamos mucho nosotros del aula invertida, ¿no? Que en casa se siente tan motivado a seguir aprendiendo a leer, a revisar, a investigar, y luego ya en la siguiente clase viene pues con diversas cosas que luego de la motivación que ha tenido en el proceso de la experiencia pueda compartir con su maestro y con sus compañeros, ¿no? Igualmente, como bien decimos, esos instrumentos de evaluación tienen una mirada, ¿no? No solamente son del aprendizaje, sino son instrumentos de evaluación para el aprendizaje. Y en el sentido de que ese instrumento también es suyo, y es muy claro, ¿no? Con los criterios establecidos y que le permiten al estudiante reflexionar, ¿no? Permanentemente acerca de lo que está logrando, acerca de si aquella evidencia o producción que está realizando está acorde a lo que implica desarrollar esa competencia. Bueno, ¿no? Existen pues lo que acabamos de mencionar, una serie de características que sería interesante, ¿no? Autoevaluarnos como docentes y por qué no en nuestro trabajo colegiado, de repente compartir con los otros colegas de nuestra área, de nuestro nivel, ¿no? A ver, yo te reviso tu experiencia y tú me revisas mi experiencia y hacemos una pequeña listita de cotejo con las características, ¿no? De la experiencia de aprendizaje. Parte de una situación problemática real, ¿no? Permite el juego de competencias, permite reflexionar esta situación, es llamativa, es retadora, está asociada al contexto, ¿no? A lo que están viviendo los estudiantes, a sus características e intereses que hablamos en la sesión anterior, son por eso pertinentes. He ahí la importancia de comprender por qué es necesario analizar esas características, necesidades e intereses de nuestros estudiantes, ¿no? Luego esa experiencia aprovecha toda esa complejidad de tareas que nosotros le podamos plantear, ¿no? Con esa intencionalidad que nosotros hemos preparado o que hemos diversificado, ¿no? Del material de Aprendo en Casa, o que hemos tomado también tal cual porque ya la tenemos clara, la hemos comprendido y queremos implementar de repente no todo, de repente aquello que se adecua mucho mejor, ¿no? A lo que yo he planteado para mis estudiantes específicamente y pues, ¿no? Aprovechamos toda esa complejidad, ¿no? Asimismo, siempre esa mirada del desarrollo de la evidencia, el estudiante tiene que saber que conforme va accionando, no va realizando las actividades, es parte del proceso de la elaboración de la evidencia, ¿no? Y que lógicamente irá en un proceso donde dentro de esos cortes de proceso puede haber una valoración, no necesariamente una calificación, yo eso sí quiero resaltarlo muy bien, no es que en la experiencia yo tengo que tener en el camino muchos subproductos o subevidencias, no es así. La evidencia es al término de la experiencia, pero en el proceso yo puedo tener, ¿no? Ciertos cortes en los cuales puedo ir, ¿no? Remarcando, retroalimentando, resaltando, para ir, pues, ¿no? Direccionando a que se vaya logrando aquel producto que hemos nosotros, ¿no? Delimitado y compartido con nuestros estudiantes, ¿no? Tener mucho, mucho cuidado en que los criterios sean explícitos, ¿no? Tenemos más adelante una sesión específica para poder plantear los criterios, ¿no? Estos criterios tienen que estar referidos al currículo, como le hemos dicho, tiene que estar conocido, tienen que ser conocidos por los estudiantes, porque es la brújula que le permite al estudiante llegar, pues, a una evidencia real y concreta, ¿no? Como bien lo decíamos, pueden ser adaptados definitivamente estos criterios acorde a las actividades y también, ¿por qué no?, al conocimiento que se está desarrollando dentro de esa experiencia de aprendizaje. Tener la certeza, estimados colegas, que trabajando de esta manera estamos potenciando el pensamiento crítico, ¿no? Que mediante las preguntas, las actividades, el propiciar esa repregunta o autorreflexión del estudiante, estamos, pues, ¿no?, desarrollando este pensamiento crítico. Y de hecho, siempre propiciar actividades que permitan analizar, deliberar, ¿no? Que permitan que también, ¿no?,
surja esa creatividad, acoger esa creatividad y esas propuestas de los estudiantes de mucho agrado, ¿no? Para que ellos sientan que también ¿no? esa potencialidad de pensamiento creativo, que es un pensamiento complejo, y que ya quisiéramos todos los maestros que nuestros estudiantes peruanos, ¿no? Sean críticos, creativos, reflexivos, ¿no? Tengan un pensamiento sistémico, complejo, ¿no? Tenemos que aprovechar esos espacios que tenemos de la experiencia de aprendizaje. Permanentemente, ¿no? Realizando la metacognición, ¿no? Que va a mejorar el autoconocimiento de cómo aprenden, porque eso implica la metacognición. Esas preguntas metacognitivas, ¿no? Que van hacia lo que el estudiante es consciente de cómo está haciendo las cosas para aprender y que comprenda que él es una persona, ¿no? Que en su forma de aprender puede ser más rápido o más lento que otro, y eso no significa que esté bien o que esté mal, o que tenga otra forma, ¿no? Digamos, otro estilo, ¿no? Que sea mejor visual o de repente auditivo. Aquellos chicos que nos dicen, no, podría repetir, profesora, no le he comprendido, ¿no? O deje la imagen, profesora, ¿no? Profesor, deje usted la imagen. Entonces vamos reconociendo qué estilo tienen, hay que aprovecharlo, ¿no? Porque al final todo esto coadyuva a que todo el grupo de estudiantes que tengamos, ¿no? Puedan, pues, procesar mucho mejor ese autoconocimiento de cómo aprende mejor. Muy bien, ¿no? Hemos aprovechado lo que comparten muchos colegas en la web y que es importante también, ¿no? En base a estas posibilidades poder también compartir con ustedes, ¿no? La estructura misma, ¿no? Tiene la situación, el reto, el propósito, ¿no? El producto, ¿no? Y esto es lo que se propone en la estrategia de Aprendo en Casa, como bien yo les decía, ¿no? Desde la misma dirección de formación en desarrollo docente, la DIFOS, ¿no? Se propone de que nosotros estamos en esa posibilidad de diversificar, no olvidemos que el currículo es flexible, es diversificable, ¿no? Adecuarlo y adaptarlo a nuestra realidad. Y entonces podemos tomarlo, yo repito, tal cual, podemos adaptarlo, podemos adecuarlo, podemos recrear sobre eso y esa gran posibilidad se nos imparte desde el Ministerio de Educación para que nosotros podamos, pues, hacer más efectivo con nuestros estudiantes lo que tenemos la intención de proponer, ¿no? Como ustedes verán aquí, ¿no? Está lo que implica las evidencias en la estrategia de Aprendo en Casa, el planificador de actividades, ¿no? Para el número de semanas, ¿no? Que nosotros propongamos para trabajar. Se nos anima desde Aprendo en Casa a poder integrar varias competencias, porque esa es la idea, ¿no? Cuando un estudiante asume un reto, asume una situación problemática, va a hacer uso de todas, no solo de aquella que nosotros hayamos propuesto en nuestro propósito de aprendizaje, sino va a hacer uso de todas las que cuentan, ¿no? Para poder resolver, inclusive de aquellas habilidades que ha desarrollado en otros ambientes, en otros espacios, ¿no? Y entonces, eso es lo que nosotros tenemos que saber valorar, ¿no? Y poder diversificar de acuerdo a esto, ¿no? Igualmente, sí, Pati. ¿No? Sí, Isabel. Sí, bueno, te interrumpo un poquito. Como está bien, porque lo hemos pedido. Si no, yo me entusiasmo y sigo y no paro. Muy bien. Primero, bueno, para saludar a todos nuestros colegas, como Claudia Canales, de la Guire García y García, Elmi Morzán, del Manuela Felicia Gómez, Ricardo Polo, de la IE Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, a Lidia Guzmán, de José Santos Chocano, María Gómez, de la IE Parroquial San José Obrero, a Luisa María Ceballos, de la IEI número 030, a Celinda Saldaña, del Lincoln 1127, a Rocío Madeline Castillo, de Monseñor Damaso Leverriere, a Iris Rojas, del Francisco Bolognesi, a María Angulo, de Juana Larco, de Damer 1049, a Luminitza Leila, del CB San Bartolomé, a Luz de Facu, de la Cuna Jardín Arcoíris, de Pueblo Libre, Patricia Morales, del Hermacio Payet, María Isabel Anicama, del Rosa Irene Infantes de Canales, y nos siguen también desde provincias. Saludos a nuestros colegas de provincias, a Oscar Lucana Guamaní, que nos sigue desde Puquio, Ayacucho. Y bueno,
En este momento pasamos a las preguntas a través de nuestra colega María Angélica y María Sánchez, que nos van a hacer llegar las preguntas de los colegas. Adelante. Pati, sí, muy buenas tardes con todos los colegas que nos están acompañando esta tarde. Isabelita, tenemos una pregunta del profesor Ricardo Polo Barros. Nos consulta, dice, ahora ya no se habla de sesión, sino de experiencia de aprendizaje. ¿O la experiencia de aprendizaje es una unidad didáctica? Esa es su consulta. Muy bien, estimado colega Ricardo, ¿no? Comparto su preocupación, por eso iniciamos con este cuestionamiento. Y entonces, ¿no? ¿Dónde quedan las sesiones? ¿Dónde quedan las unidades, no? En realidad, el término experiencia de aprendizaje, que implica la vivencia hacia el desarrollo de la competencia o de las competencias, a nivel de lo que es planificación, se convierte en una planificación a mediano plazo. Si usted ha podido revisar la propuesta del Minedu, ahí nos proponen experiencias que duran 3, 4, 5 semanas inclusive, ¿no? Algunas de ellas. Y entonces nosotros pudiéramos decir, ¿no? Entonces una experiencia es similar a una unidad. No olvidemos que la planificación a mediano plazo, más que nada se ha dado por el tiempo de duración que tiene esta planificación. Y entonces hablamos de una programación anual, ¿no? Hablamos de una unidad, ¿no? Y le dábamos un promedio de 4 semanas, ¿no? No habían unidades de 2 semanas, no habían unidades de más de 5, ¿no? Semanas, sino era de 4 semanas. Pero en este caso, más que el tiempo, estimado Ricardo, lo que estamos nosotros desarrollando es el conjunto de competencias. Lo que dure, ¿no? Ese desarrollo de esas competencias, que puede tratarse de 1, de 2, de 4, de 5, he visto, ¿no? Hay experiencias que inclusive se le incorporan 6 competencias, va a depender del tiempo que pueda durar justamente el articular ese conjunto de competencias. Si hablamos de sesiones, ¿no? Nos vamos a remitir un poco en la realidad que vivimos en este momento de pandemia, al espacio de encuentro, ¿no? Y de repente para desarrollar una experiencia vamos a tener varias sesiones hablando de los encuentros con nuestros estudiantes. Pero recuerden que no va a ser, digamos, el fin, el espacio y el tiempo de encuentro, sino cuál es el fin, el desarrollo de la competencia. ¿Ok? Es otra mirada, ¿no? No dejamos de encontrarlo, por eso yo les decía, ¿no? No dejamos de accionar con eso que tantos años hemos aprendido, ¿no? Que son los procesos didácticos, que son los procesos pedagógicos, ¿no? Y que se han convertido, pues, en nuestra forma de actuar, ¿no? Todo eso continúa, digámoslo así, explícito o implícito dentro de nuestro accionar, pero nuestra preocupación es desarrollar la o las competencias dentro de ese tiempo que pudiera ser 3, 4, hasta 5 semanas. ¿Ok? ¿Continuamos con otra pregunta? Sí, también nos plantean, por ejemplo, los colegiados para organizar las experiencias de aprendizaje deben ser interáreas, por ejemplo, entre ciencias sociales, desarrollo personal, ciencia, tecnología y matemática. Nos pregunta el mismo profesor Ricardo Polo. Muy bien, estimado Ricardo, qué bueno saber que estás atento y preocupado, ¿no? Y ya percibo que eres un colega de secundaria, ¿no? Porque nos estás hablando ya de áreas, ¿no? Sí, pues, ¿no? Nos va a costar un poco, y les digo, yo soy de nivel secundaria desde mi formación inicial, nos va a costar un poco a los colegas de secundaria pasar a ese siguiente paso, ¿no? De ya no solo planificar por mis competencias de mi área, sino abrirme, ¿no? A incorporar las competencias de mis otros colegas de las otras áreas, ¿no? Si hemos revisado
Aprendo en Casa, hemos visto pues que en la semana se planifican varias competencias. Y entonces, ¿eso qué va a implicar? Que si yo soy de sociales, ¿no? Y tengo a mi colega de matemática, al de ciencia y tecnología, al de comunicación, al de arte, entonces vamos a tener que hacer un colegiado, como bien tú lo dices, ¿no? Nos vamos a tener que sentar. Y qué rica esa experiencia, ¿no? De que al plantear la situación todos digamos, de mi área tal competencia puede ayudarle a resolver esa situación. De mi área de matemática esta, de mi área de sociales esta, de ciencia y tecnología, y entonces ahí encontramos, ¿no? Esa unión, esa integración de las diversas competencias, sin ser demasiado ambiciosos, ¿no? Identificar bien esa situación y qué competencia realmente es la más adecuada. Seguramente cada uno de nosotros quisiera que una, dos o tres competencias de su área puedan, ¿no? desarrollarse. Tenemos que saber decidir y en el colegiado nosotros vamos a poderlo percibir cuál es la competencia más idónea. Sí, vamos a dar ese gran salto a los colegas de secundaria, y lo menciono, ¿no? Con mucho cariño, porque sé que los de secundaria somos, pues, los que de alguna u otra manera nos hemos especializado, ¿no? En cada una de las competencias y podemos, ¿no? Poder decidir. En el caso de nuestros colegas de primaria y de inicial, pues yo los admiro mucho, ¿no? Porque tienen que manejar todas las competencias de las diversas áreas que tienen a su cargo, pero como generalmente es uno el que planifica, entonces puede tener esa posibilidad, ¿no? De incorporar, de integrar más competencias. ¿Ok? Seguimos con otra pregunta. Sí, buenas tardes, colega. Acá hay otra pregunta también. Dice, ¿la experiencia de aprendizaje es un proyecto de aprendizaje o se asemeja a ella? Interesante pregunta, estimada, interesante pregunta. Creo que ya vamos dando en el clavo, ¿no? Vamos llegando al quid, como decía un maestro mío, ¿no? Al quid del asunto. Así es, ¿no? En realidad es un mini proyecto, ¿no? Y así más o menos lo estamos definiendo porque vamos encontrando esas características, ¿no? Y seguramente el colega que ha preguntado, la colega que ha preguntado, ya ha levantado algún proyecto, ya ha tenido esa experiencia como muchos de nosotros. Entonces, vamos encontrando, por ejemplo, cuando yo les he dicho, ¿no? Si encontramos que en el proceso nuestros estudiantes, ¿no? Quieren colaborar, quieren compartir alguna actividad más, ¿no? Algo que se les propone y que en ese momento surge y lo acogemos, entonces está teniendo esas características de un proyecto de aprendizaje. Más aún cuando vamos integrando diversas actividades de las diversas competencias para resolver un problema. Y nosotros sabemos que cuando trabajamos proyectos, pues esa es nuestra mirada, ¿no? También el resolver un problema. Y si en algún momento hemos tenido la posibilidad de trabajar la estrategia del aprendizaje basado en problemas, que es uno de los sustentos del aprendizaje basado en proyectos, es cuando encontramos que sí, una experiencia de aprendizaje tiene esos rasgos, tiene esas posibilidades de trabajar. Y recuerden que para poder desarrollar competencias necesitamos integrar, ¿no? Hacer uso de todo aquello. Así es, así es. Muy bien. Sí. Acá un comentario para clarificar, más que una pregunta es un comentario. De David Acosta Amador. Dice, la experiencia de aprendizaje no es una unidad didáctica, unidad, proyecto, módulo, estudio de casos. Más bien es una estrategia con un sentido lógico que se puede desarrollar en cualquiera de las unidades didácticas. Para clarificar, Isabel. Ya, sí, bueno, concuerdo en el sentido de que, hablando de unidad, ¿no? Por los tiempos, como yo les decía, ¿no? Por el tiempo que involucra, dentro de una unidad que implicaría unas 4 semanas, nosotros podríamos desarrollar 1 o 2 experiencias de aprendizaje. Por eso no es que estamos diciendo que una experiencia es una unidad, ¿no? Sino que involucra el tiempo. En una unidad, generalmente, más nuestra preocupación era el tiempo, las 4 semanas, ¿no? Y nosotros acomodábamos el desarrollo de nuestras competencias en ese tiempo.
Mientras que la experiencia no, como dice nuestro colega David, ¿no? Nuestra experiencia es vivenciar el aprendizaje. Y lógicamente se puede dar en 2, en 4, en 5 semanas. Y tiene los rasgos de un proyecto, porque involucra, integra diversas competencias, cosa que en una unidad de aprendizaje no se realizaba, ¿no? Por eso es que no es ni una ni la otra directamente, tiene rasgos, utiliza de cada uno y va a depender también mucho de la creatividad que nosotros tengamos, ¿no? Para poder incorporar diversas, digamos así, estrategias dentro de esa experiencia. No concuerdo en que es una estrategia, porque dentro de la experiencia están las estrategias. Dentro de la experiencia yo puedo utilizar estrategias de aprendizaje basado en proyectos, de aprendizaje basado en problemas, de aula invertida, ¿no? Entonces, considero, ¿no? Y dentro de las definiciones que están, digamos, a nivel de literatura pedagógica, no define a la experiencia como una estrategia, ¿no? Define como una vivencia para el desarrollo del actuar competente. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta más? Así no, para continuar. Creo que sí, continuamos, Isabelita. Muy bien. Seguimos entonces, ¿no? Y entonces un poco aquí revisando, ¿no? La estrategia de Aprendo en Casa, ¿no? Encontramos, pues, ¿no? Que también contiene instrumentos, ¿no? Con los criterios claros, de repente en un lenguaje así como ustedes pueden observar con preguntas o puede ser con afirmaciones, ¿no? Y este instrumento que es una lista de cotejo propone pues la ausencia, ¿no? O presencia de cada uno de los criterios, ¿no? Sabiendo que también a la par que se va desarrollando la experiencia de aprendizaje, se va valorando, ¿no? Se va evaluando y esta evaluación pues nos va permitiendo en el mismo proceso, ¿no? Identificar pues el nivel de logro, ¿no? De la competencia para tomar decisiones oportunas, ¿no? En el momento del proceso mismo de la experiencia de aprendizaje. Muy bien, habíamos mencionado mucho, ¿no? Que ese reto, ese problema, esa situación significativa es el detonante, ¿no? De la experiencia de aprendizaje. Entonces, por esa razón, ¿no? Es que nosotros le damos pues esa importancia y sabemos que en el curso que ustedes están llevando, ¿no? La situación significativa, pues, en este momento se va a convertir en una evidencia de vuestro propio aprendizaje, ¿no? Sé que van a tener que elaborar, ¿no? Van a tener que diseñar, van a tener que adecuar una situación significativa, ¿no? Dependiendo de la competencia que se va a desarrollar, ¿no? Y vuelvo a recalcar aquello que mencionaba, ¿no? Que el reto, como bien su nombre lo dice, no es algo que sea sencillo de resolver. Para que sea llamativo, para que sea, digamos, acorde a lo que el estudiante pueda sentirse desafiado, deben ser pues auténticos retos, ¿no? No tareas simples, ¿no? Sino tareas directas de acuerdo a las características de nuestros estudiantes, pero que también implique, ¿no? Que ellos puedan movilizar diversos saberes, diversas actuaciones, de aquellos de repente que ellos conocen y por qué no de aquellos que sea posible que hagan, ¿no? Y lógicamente, ¿no? Es importante que estas situaciones no sean planteadas con retos, digamos, que no sean, ¿no? Así, cuestionadores, retadores, ¿no? Estos retos, por ejemplo, deben ser planteados, tienen aquí justamente he tomado la captura de una posibilidad, de una situación significativa en la que probablemente muchos de nosotros hayamos podido elaborar, ¿no? Y vamos a leerla, dice, se ha podido observar que durante el aislamiento social, muchos ciudadanos arrojan la basura en cualquier lugar, ¿no? Eso indica la poca cultura sobre el cuidado y conservación del medio ambiente. Y como consecuencia de ello, esto está afectando el derecho a la vida y la salud del ser humano. Si no promovemos con anticipación la clasificación de los residuos sólidos, eso traerá muchas enfermedades desconocidas que complicarían la labor que realizan los médicos y enfermeras en los centros de salud. En ese sentido, nos proponemos los siguientes retos o desafíos. Y miren ustedes las preguntas, ¿no? ¿Por qué debemos clasificar la basura, ¿no? Y eso es algo que no es, pues,
una pregunta muy retadora, porque es algo que sabemos, ¿no? Que conocemos, ¿no? Ya desde hace mucho tiempo sabemos que es importante seleccionar, ¿no? Los orgánicos de los inorgánicos, inclusive los tachos de colores, proyectos de hace ya mucho tiempo, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene la basura en la salud? Sabemos todos, inclusive desde los más pequeños, ¿no? ¿Qué consecuencias puede tener la basura en la salud, ¿no? ¿Qué podríamos crear con los plásticos reciclados, ¿no? Ahora más que nunca sabemos desde hace ya también una buena cantidad de años que muchos de los artefactos, aditamentos y hasta la ropa que solemos colocarnos está elaborada en base al reciclaje, ¿no? ¿Y cómo podemos clasificar? Entonces yo lo que quiero mencionar aquí, lo que compartía, ¿no? En esta situación, el maestro que nos compartió esta posibilidad, es que son preguntas que no llaman a querer resolverlo, porque ya sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces hay que pensar bien en aquellos retos que les planteemos, en aquellas preguntas que les planteemos, ¿no? Definitivamente, si acá, por ejemplo, ¿por qué debemos clasificar la basura de frente? Una pregunta, ¿no? ¿Cómo clasificarías la basura en este momento en tu casa? ¿No? ¿Cómo podrías clasificarla, no? Luego, ¿qué consecuencias tiene la basura en la salud, no? ¿Qué, por ejemplo, aquí, qué acciones, ¿no? podrías realizar para difundir entre tus familiares, entre tus amigos, o en tus redes, ¿no? O a tus vecinos, acerca de los riesgos que tiene que dejemos la basura, ¿no? Que pueda afectar la salud, ¿no? Entonces, se dan cuenta el tipo de pregunta, la forma como se plantea y acorde a la edad del estudiante, ¿no? Hace que se haga, pues, más cercano, más retador y más posible de resolver, ¿no? Y un poco también, ¿no? El hecho de hacerlos pensar, ¿no? Y de poder hacer uso de esas habilidades que yo le decía, que no necesariamente, ¿no? Son las que hemos nosotros desarrollado en nuestras mismas en nuestro mismo grado, sino que también de repente puedan traer como habilidades individuales de su contexto, de sus saberes ancestrales, ¿no? Mirar pues permanentemente todo ese proceso de asumir esos retos, ¿no? Y la idea pues es que el estudiante también en esa posibilidad de resolver esa situación significativa se equivoque, ¿no? Muchos sabemos, ¿no? Que parte de la evaluación formativa que va paralelamente, ¿no? Al desarrollo de la experiencia de aprendizaje implica aprovechar el error, ¿no? Y que justamente el reconocer que la ciencia avanzó producto de ese ensayo y error, ¿no? Hablamos de la ciencia en general, no solamente de la ciencia y tecnología, ¿no? Y que muchas veces el temor a ese error, ¿no? El tratar de evitar ese error impide que el estudiante aprenda, ¿no? Y para ustedes seguro no es extraño, ¿no? Cuando algún estudiante le pueda haber preguntado, ¿no? Profesora, pone puntos en contra, por ejemplo, miren, ¿no? El hecho de pensar, y si me equivoco me va a calificar. ¿Te dan cuenta esas preguntas que todavía, ¿no? Demuestran esos rezagos de tener temor a equivocarse, ¿no? Y más bien, nosotros tenemos que propiciar y promover durante esa vivencia de aquello que él va seleccionando en ese circuito, ¿no? Del actuar competente, que aquella selección que él decide, hay que analizarla, hay que evaluarla, y que si no da resultado, nuevamente, ¿no? Iniciar ese proceso. Entonces es importante, pues, que aprendamos a plantear una situación significativa, ¿no? Para eso, ¿no? Importante es ya haber conocido, ¿no? Haber trabajado probablemente esas matrices que compartíamos la sesión anterior, con el reconocer en la edad, en el grado, en el ciclo, ¿no? Qué necesidades, intereses tiene nuestro estudiante en el contexto que le está tocando vivir, ¿no? Y entonces, ya una vez seleccionada mi competencia, yo analizo el estándar, ¿no? El estándar que corresponde al ciclo de mi estudiante, ¿no? Y identifico el nivel de exigencia que requiere ese estándar. Eso es para mí también una ruta, ¿no? Un insumo que me va a permitir saber plantear la situación significativa, porque yo voy a poner retos, ¿no? Metas, retos ahí, de aquello que el estudiante puede ser capaz de resolver. Entonces me va a ayudar mucho el tener la comprensión clara del estándar del ciclo. Y lógicamente también me va a ayudar a poder, ¿no? Identificar, idear, ¿no? Pensar y repensar en aquella evidencia, ¿no?
seleccionar aquella evidencia que mi estudiante pueda ser capaz de producir. Bueno, ¿no? Creo que todos de alguna u otra manera hemos en algún momento ya desde hace un buen tiempo redactado y elaborado una situación significativa. De repente ahora tenemos un poquito más de luces con lo que acabamos de explicar, ¿no? Que deben ser retos que atiendan a las características. Para eso yo tengo que conocer bien a mi estudiante, qué le interesa. Y con el estándar ya tengo otro insumo más porque sé qué cosa es capaz de hacer mi estudiante en ese ciclo, en esa edad, ¿no? Y eso me va a permitir que eso que sea capaz de hacer pueda también decantar en la evidencia que yo haya seleccionado proponga, ¿no? Entonces, comienzo a redactar, describo un contexto, ¿no? Procurar, digo procurar porque estas propuestas del ministerio están muy bien estudiadas y están muy relacionadas con lo que estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, la salud y la conservación ambiental, ¿no? Logros y desafíos en el bicentenario, ¿no? Estamos en el año, ¿no? Del bicentenario, ¿no? Trabajo y emprendimiento, ¿no? Innovación, investigación. Ahora las vamos a mirar con mayor detenimiento, porque les propongo algunas situaciones también, pero miren, ¿no? Procurar, pues, ¿no? Que esté enmarcado en este contexto que nos está tocando vivir, ¿no? Luego, abordar un problema determinado. Por ejemplo, en este momento ya inició toda la campaña electoral, ¿no? Y estamos, pues, bombardeados de todas las, ¿no? Esta serie de, ¿no? De noticias que tienen que ver, que los debates, que lo que dice un candidato, lo que dice el otro, que propone, si es real, si no es real, si es corrupto, no es corrupto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que la conversación y la situación, ¿no? Que se está dando en este momento y a nivel nacional. Entonces, ahí, ¿no? De repente puede surgir, pues, algo que les interese a los chicos de esto que nos está tocando vivir en este momento, ¿no? Entonces ahí se aborda el problema, el interés, la necesidad, ¿no? Y por qué no también la restricción o limitación, ¿no? Que justamente le va a dar pues ese realce a ese desafío que le vamos a plantear, ¿no? Este reto de desafío que tiene que estar pues planteado en preguntas, ¿no? O consignas, ¿no? Que van a permitir que se movilicen las capacidades de la competencia, ¿no? Y lógicamente, como lo hemos dicho, ya con el insumo del estándar, ¿no? Y con el insumo de saber las características de mi estudiante, yo voy a poder, ¿no? Poder plantear realmente retos, ¿no? Reales para nuestros estudiantes. Y, ¿no? También planteo hacia el final de la situación significativa la posibilidad de la evidencia, ¿no? Porque ya pensé en esa posible evidencia que es capaz de elaborar mi estudiante. Entonces va a haber una relación, ¿no? Entre el reto y los productos que van a realizar nuestros estudiantes. Bueno, aquí estoy compartiendo situaciones significativas desde la estrategia de Aprendo en Casa, ¿no? Un poco para identificar lo que se nos propone, ¿no? Está el contexto, la misma estructura de la situación significativa, está el problema, ¿no? Están los retos por área y competencia y el nivel, ¿no? ¿Okay? Están las evidencias planteadas, ¿no? Y como bien yo les decía, ¿no? Si en ese trabajo colegiado decidimos, ¿no? Asumir la estrategia Aprendo en Casa, pues, ¿no? La primera pregunta que me tendría que hacer como equipo, como si estoy planificando, es justamente, ¿esta situación es significativa para mis estudiantes, ¿no? Sí va de la mano con lo que es el coronavirus, excelente, ¿no? Pero para mis chicos, con sus características, como yo los conozco, en el nivel de logro que están, porque ya estoy en proceso de diagnosticar, ¿no? Cuál es su nivel real de desarrollo de la competencia. Y sabiendo, ¿no? El estándar realmente es, o lo puedo adaptar, o la puedo recrear, ¿ok? ¿No? Se nos da esa posibilidad. La uso o la reajusto, ¿ok? ¿No? En esta diapositiva, pues nosotros podemos identificar lo que acababa de mencionar, ¿no? Que esta situación o problema del contexto, ¿no? Yo desde mi competencia, ¿no? Como maestro o el colegiado de maestros, desde su competencia identifica, como decíamos, cuál es aquella competencia que va a poder, ¿no? Digamos, desarrollar el estudiante para resolver esa situación, ¿no? Y entonces esa situación es abordada, ¿no? Desde cada una de las competencias, lógico, sin dejar de reconocer que cada competencia, ¿no?
pertenece pues a un área, desde ya nosotros lo sabemos que en esa área hay un enfoque, ¿no? Hay una serie de procesos didácticos involucrados ahí que nosotros lo sabemos manejar, ¿no? Y que lógicamente, ¿no? Esto va a definir las metas, ¿no? Va a permitir inclusive incorporar la posibilidad de herramientas digitales, ¿no? Estos recursos que estamos haciendo uso en este momento, ¿no? Y que nos va a permitir también monitorear y acompañar al estudiante, ¿no? Desde esa selección misma de mi competencia para resolver esa situación significativa, ¿no? Por supuesto, ¿no? Sin dejar de considerar este aspecto tan importante en el monitoreo y acompañamiento a mi estudiante, ¿no? La retroalimentación oportuna, eficaz, pertinente, ¿no? Aquella retroalimentación que en el proceso y en el final de la evidencia tiene que hacerse evidente para poder asegurar el aprendizaje, ¿no? Proceso importante dentro de la evaluación formativa, ¿no? Y como bien les decía, ¿no? Se decide qué competencias se va a desarrollar en esa experiencia de aprendizaje acorde a ese detonante que viene a ser la situación significativa, ¿no? Y aquí, pues, ¿no? Para esta primera que hemos mostrado, ¿no? Por ejemplo, estamos utilizando de matemática una, ¿no? De comunicación las tres. ¿Por qué? Porque en comunicación, y lo saben los colegas de comunicación, las tres competencias están interrelacionadas, ¿no? De ciencia y tecnología, en este caso se está escogiendo explica, ¿no? De personal social participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Y también se ha considerado, pues, en educación física, el asume una vida saludable, ¿no? Entonces, es que a partir de esa situación que vamos nosotros seleccionando las competencias, ¿no? Y igual aquí, ¿no? Vamos proponiendo, ¿no? Vamos proponiendo otras situaciones significativas, ¿no? Que podrían ir de la mano, ¿no? Este material, ya ustedes cuentan con este material, ¿no? Lo pueden ustedes considerar, también lo pueden recrear, como bien hemos puesto, lo uso, lo adapto, ¿no? Lo recreo, ¿no? Y por ejemplo aquí estamos atendiendo a lo que es esta propuesta del MINEDU de salud y conservación ambiental, ¿no? Está el contexto, ¿no? Está aquí el problema, ¿no? Están los retos, ¿ok? Y luego estamos proponiendo posibles, ¿no? Posibles productos. Igual, ¿no? Con respecto a los logros y desafíos del país en el Bicentenario, ¿no? Otra propuesta del Ministerio de Educación. También aquí hemos recreado una posible situación significativa, ¿no? No olvidemos que la situación tiene un título, ¿no? Y que ese título también, ¿no? Tiene que ser llamativo, ¿no? Tiene que ser retador, atender a esos intereses de nuestros estudiantes. Con respecto también a ¿no? A esto que se nos propone, ciudadanía y convivencia en la diversidad, ¿no? Aquí hay una situación significativa propuesta, ¿no? Con el título apreciamos nuestra diversidad y fomentamos la tolerancia y la participación, ¿no? Igual también el contexto, el problema, ¿no? Los retos, ¿no? Con preguntas, ¿no? Muy directas y cercanas. Ahora vuelvo a recalcar, ¿no? También las podemos adecuar, ¿no? Esto lo podría trabajar con un niño de segundo grado, lógico. Adecuaré las preguntas, ¿no? Al ciclo, al nivel, ¿no? Y sobre todo también considerando el conocimiento que estoy poniendo en juego, ¿no? Con el cual estoy desarrollando la competencia, ¿no? El otro que es trabajo de emprendimiento en el siglo XXI, ¿no? Nos reinventamos y colaboramos para sacar adelante a nuestra querida familia, ¿no? También igual, ¿no? El problema planteado, ¿no? El contexto, el problema planteado, los retos con preguntas y, ¿no? La posibilidad, la sugerencia de las evidencias, ¿no? De aquí tomaremos, adecuaremos para nuestra competencia aquel, ¿no? Tiene que ser exactamente esa, la puedo adecuar a la competencia y al ciclo o nivel que yo estoy, ¿no? Desarrollando, ¿no? En ese momento de la experiencia de aprendizaje, ¿no? Luego, ¿no? Decimos que la experiencia de aprendizaje, ¿no? Tiene que tener claridad del propósito. El propósito nosotros lo conocemos, lo manejamos desde lo que es una competencia,
sus capacidades, ¿no? Los enfoques transversales, estamos poniendo en juego ahí dentro del propósito de aprendizaje, pero tenemos que hacerlo, como decíamos, cercano, real, ¿no? Adecuarlo para que sea comprensible por nuestros estudiantes y por sus padres, ¿no? Por nuestras familias, porque lo hemos dicho también, esta es una etapa en la cual nosotros tenemos que comprometer a ese padre de familia, ¿no? A que pueda en casa seguir motivando al aprendizaje, pueda compartir ¿no? Dentro del tiempo que tiene con su hijo, pues la posibilidad de instarlo, ¿no? A seguir aprendiendo, ¿no? En esa fase sincrónica. Y entonces el padre de familia lo va a poder hacer cuando tenga la claridad de lo que su maestro se ha propuesto que logre su hijo, ¿no? Y entonces por eso es que tienen que estar estos propósitos muy sencillos, muy comprensibles, muy claros, muy directos, ¿no? Hacia los estudiantes y hacia sus familias, ¿no? Porque probablemente también esas evidencias nuestros estudiantes la avanzan con nosotros en clase, porque es lo ideal, si tenemos esa posibilidad del encuentro sincrónico, ¿no? Y cada vez buscamos de repente tener, por supuesto, respetando los tiempos de exposición a la pantalla, ¿no? O a la cámara de nuestros estudiantes, pero sin embargo, ¿no? También sabemos que parte lo realizan en la fase asincrónica, ¿no? Cuando ya no están frente a nosotros. Entonces, eso que van terminando, completando, avanzando en casa, ¿no? Y que nosotros también vamos monitoreando en el mismo proceso cuando los vemos, ¿no? Y que son las evidencias, pueden ser acompañadas con las familias, con el hermano, con el papá, la mamá o la persona que está de repente en casa y está pues comprometida, ¿no? En ese aprendizaje a la cual hemos corresponsabilizado del aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, él también tiene que entender, ¿no? Esa persona también tiene que comprender y tiene que tener claridad en este propósito de aprendizaje, ¿no? ¿Cómo lo determinamos? Sabemos nosotros que parte, ¿no? que está estructurado, contiene la competencia del área, las competencias transversales, los enfoques transversales, ¿no? Y lógicamente, al ser un propósito, nosotros ya tenemos claro qué es lo que vamos a lograr, y para poderlo lograr, sabemos que implícitamente está aquel estándar, ¿no? Que le corresponde al ciclo, ¿no? En el cual está mi estudiante, ¿no? Y lógicamente, ¿no? Esto va, pues, ¿no? Desde detectado desde la misma evaluación diagnóstica, ¿no? Ya en este momento que estamos en este proceso de hacer este diagnóstico de entrada con nuestros estudiantes, ya estamos nosotros con más certeza de cuál es el nivel de desarrollo de la competencia y de cada una de las competencias que nosotros estamos desarrollando, ¿no? Y entonces también ya conocemos esa necesidad de aprendizaje real, ¿no? Y, lógicamente, también vamos a considerar las competencias que se han priorizado, ¿no? En esta resolución viceministerial que salió en noviembre del año pasado, donde se priorizaron competencias, no lo olvidemos, ¿no? Esta normativa nos orienta a un conjunto de competencias que son base, dice, ¿no? Son fundamento para desarrollar otras, y que son las que tenemos que asegurar, ¿no? Y que, lógicamente, está en esta normativa bien sustentado, ¿por qué? Es que son las priorizadas, ¿no? Entonces, miren, considerando, ¿no? Desde el diagnóstico que estamos realizando, desde la necesidad que ya nos arroja ese diagnóstico, ¿no? Más las competencias, ¿no? Que yo ya revisé y que están priorizadas en la 193, yo puedo plantear un propósito de aprendizaje real. No planteo el propósito de la nada, no planteo de lo que yo creo que pudiera ser o de lo que yo veo nada más en ese momento en el estándar que tengan que lograr, ¿no? Yo tengo también que atender a esa diversidad de estudiantes y de hecho mi aula, ¿no? Mi grupo de estudiantes no es similar al de otro colegio. Para eso es que realizo todo este proceso y planteo mi propósito sencillo, claro, directo, ¿no? Y lógicamente, ¿no? Este propósito, ¿no? Va a ser explícito, ¿no? Hacia mis estudiantes, qué es lo que yo deseo lograr, ¿no? Qué es lo que quiero que aprendan, qué es lo que quiero enseñar, ¿no es así? Y entonces aquí, por ejemplo, miren, les planteamos un ejemplo. Resolvemos problemas de adición y sustracción de diferentes cantidades, extraídos del texto expositivo
sobre la pandemia en el Perú, ¿no? Y entonces, miren, nosotros desde nuestra mirada de maestros, ya seguramente hemos identificado, uy, ahí hay 2, 3 competencias, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque ya está ahí más o menos delimitado, ¿no? ¿Qué es lo que yo estoy poniendo en juego? Es más, ya de acuerdo a cómo se está planteando, ¿no? Probablemente ya yo identifico a qué ciclo, ¿no? A qué ciclo pertenece ese propósito de aprendizaje. Y lógicamente también, ¿no? Proviene de aquello que yo también he considerado en mi situación significativa, ¿no? Que es sobre la pandemia en el Perú. Seguro ya muchos colegas han dicho, ahí está, matemática resuelve problemas de cantidad. Comunicación, ¿no? Es texto expositivo, ¿no? ¿No? Expresa, ¿no? Se expresa oralmente, pero para poder expresarse oralmente ha tenido que escribir y ha tenido, ¿no? Que comprender lo que ha leído, ha tenido que leer ese texto. Entonces, miren ustedes para poder resolver estos problemas de adición y sustracción, ¿no? Muy bien. Entonces, el propósito de aprendizaje es lo que esperamos que nuestro estudiante, ¿no? Logre, qué es lo que nosotros hemos planteado, nos hemos propuesto, ¿no? Aquello que yo quiero, pues, ¿no? Lograr en mi experiencia que está planificada, donde yo estoy mediando, ¿no? Y le estoy colocando una serie de actividades, ¿no? Con esa intencionalidad, ¿no? Y es un elemento clave, ¿no? Así también como el detonante, que es la situación, es clave porque me va a permitir compartir mi meta, ¿no? Que yo como maestro tengo de lo que quiero enseñar a lo que quiero que ellos aprendan, ¿no? Y es el norte, pues, de mi experiencia, ¿no? De aprendizaje. Muy bien, ¿no? A continuación implementamos las diversas actividades, ¿no? Ya tenemos nuestra situación, ya hemos planteado nuestro propósito, y entonces yo tengo que empezar a decidir en diversas estrategias, ¿no? ¿Qué actividades van acordes a esa competencia y competencias que yo he considerado integrar en esa experiencia de aprendizaje, ¿no? Para eso yo tengo que planificar, ¿no? Todo lo que yo voy a poder trabajar en el tiempo que yo he determinado, ¿no? Tengo 2, 3, 4, 5 competencias en esa experiencia de aprendizaje, entonces tengo que plantear un tiempo, ¿no? Y en esa experiencia de aprendizaje, que puede ser parte de una unidad, si dura, ¿no? 2 o 3 semanas, o puede ser el tiempo, ¿no? De toda la unidad, también considerando, ¿no? Voy a organizar pues diversas acciones estratégicas, ¿no? Adrede, con intencionalidad. Va a ser esto y tras lo otro. Voy a utilizar tal estrategia, ¿no? Tal material, tal recurso tecnológico, ¿no? Tal investigación, va a hacer estas cosas, va a pasar por todo esto que ya sabe, pero también va a hacer estos retos. Entonces, todo eso que yo voy, ¿no? Planificando, ¿no? También es bueno y es necesario tenerlo pues en un planificador, ¿no? Como nos propone también la estrategia de Aprendo en Casa, ¿no? Y que sí es importante que encontremos pues esa secuencia de inicio, el desarrollo, ¿no? El cierre dentro de la misma experiencia y también no consideremos el enfoque, ¿no? Ese enfoque del área que se va desarrollando para que cada una de las actividades sea muy coherente con la competencia que estamos desarrollando, ¿no? Hacia fines ya de la semana, ¿no? Yo voy definiendo, monitoreando y ajustando, ¿no? Aquello que yo necesito para que pueda evidenciarme en la misma evidencia o producto. Muy bien, ¿no? Como bien yo les planteaba, ¿no? Ahí está la resolución, ¿no? Lo que se propone desde el diseño de elaboración de las situaciones significativas, ¿no? Sabiendo de que estas son las que van a ser el trabajo que ustedes van a realizar producto de la capacitación de esta semana, de esta fase sincrónica conmigo y luego ya con el acompañamiento del equipo de especialistas, ¿no? De la UGEL, de AGEBRE, ¿no? Van a poder ustedes desarrollar, ¿no? Para poder ir avanzando en su curso, ¿no? Muy bien. No sé si hubiera, Patricia, alguna pregunta. Hacemos un alto también de repente aquí. Isabelita, me parece que debemos seguir un poquito más y más adelante tal vez hacemos más preguntas para poder ir avanzando, más bien a los colegas que sigan haciendo sus preguntas, sus consultas, para así tener una batería de preguntas así sustanciosas
y luego ya dar paso a ese momento. Muy bien, Pati. Muy bien, entonces, ¿no? Como bien decíamos, organicemos nuestras diversas actividades, ¿no? Considerando que cada actividad debe implicar diversas acciones, ¿no? Dentro de cada actividad van a haber acciones y esas acciones tienen que ir de la mano con las capacidades de cada competencia, ¿no? Si yo para matemática, como les habíamos propuesto, ¿no? He planteado la competencia, resuelve problemas de cantidad, la actividad, en este caso resuelve problemas con el número de vacunas que están llegando a nuestro país, en cuánto tiempo estarían vacunados todas las personas de la tercera edad, por ejemplo, haciendo, ¿no?, eco de esa situación significativa. Entonces, dentro de esa actividad, las acciones para que logre resolver esos problemas de cantidad va de la mano con cada una de las capacidades de esa competencia, ¿no? Igualmente, ¿no? En comunicación yo había considerado 3 competencias y la actividad es elaboramos un flyer donde se brindan orientaciones para la vacunación de las personas de la tercera edad. Entonces, ahí yo tengo que integrar las capacidades de escribe, ¿no? De lee y se expresa, ¿ok? Igual en ciencia y tecnología, ¿no? Si yo he considerado la competencia explica, basado en conocimientos científicos, en esta actividad explicamos las diferencias en efectividad de las diferentes vacunas que llegaron a nuestro país, ¿no? Entonces, ahí yo tengo que considerar en las acciones, ¿no? Explica, ¿no? Explica y comprende y evalúa, ¿no? Opina. Entonces, miren, en cada actividad, las acciones que me llevan a realizar esa actividad van de la mano con las capacidades de la competencia que yo he seleccionado, ¿no? De igual manera, por ejemplo, este es para un nivel primaria, ¿no? También, ¿no? Yo puedo también trabajar así, diseñar así mi planificador, ¿no? Y hacer conocer a mi estudiante también acerca de, ¿no? De manera muy, muy creativa, por eso lo he puesto aquí en la diapositiva para que también no solo esté para lo que nosotros vamos a hacer, sino que también el padre de familia y el estudiante sepa, ¿no? Las diversas actividades y competencias, ¿no? Que se van a desarrollar, por ejemplo, en estas 2 semanas que se han planteado, ¿no? Y es muy importante que en estas diversas estrategias que nosotros vamos proponiendo, en estas diversas actividades, ¿no? Y estrategias que van de la mano con la capacidad, con las capacidades, perdón, ¿no? Estén, pues, consideradas estas interacciones, ¿no? Interacciones que atiendan a las características, que propicien el aprendizaje autónomo, que hagan uso de diferentes medios, ¿no? Interacciones docente, estudiante, 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 ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que definitivamente nosotros tenemos que proponer, ¿no? Ese compartir de experiencias, por eso hacíamos mucho énfasis en el trabajo colaborativo, ¿no? Haciendo uso en este momento de aquello lo cual nosotros pues ya nos ha costado el año pasado aprender, ¿no? El trabajar la clase invertida, es muy importante concientizar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que dentro de lo que es el aprendizaje remoto, existe una fase sincrónica, ¿no? Que es el encuentro que tenemos con ellos, el intercambio, ¿no? La interacción, y tenemos una fase asincrónica, ¿no? Donde nosotros proponemos y motivamos a que nuestros estudiantes pues se mantengan en el aprendizaje, investigando, revisando, observando un pequeño video, contestando una pregunta, ¿no? Elaborando un pequeño organizador, que quitar un poco ese esquema de que son tareas para la casa, ¿no? No son tareas, no son evidencias que tienen que ser calificadas, sino que es parte del proceso que se está llevando, pues, ¿no? Adelante para que puedan los estudiantes seguir desarrollando las competencias, ¿no? Las tendencias en este momento, ¿no? El aprendizaje virtual llegó para quedarse, es cierto, no es lo único, es un recurso más, es un insumo más. Es la tecnología al servicio de la educación, ¿no? En el cual pues hay que organizar y aprender a organizar el tiempo para aprender, y es lo que nosotros tenemos que
enseñar a nuestros estudiantes que ellos van a tener que saber organizar sus tiempos para aprender, sus tiempos para que estén en línea, ¿no? Ya sea en la fase sincrónica o ya sea investigando, y su tiempo también para hacer otras actividades, porque ellos tienen que seguir desarrollando otras habilidades, ¿no? Que van a, pues, a coadyuvar a que cada vez ellos se hagan más competentes en este siglo XXI, ¿no? Utilizar, pues, todo, yo digo, el uso y abuso de todas aquellas posibilidades que nos llegan, ¿no? Que los colegas de todo el mundo, gracias a Dios, comparten con nosotros, ¿no? Como es la elaboración de infografías, ¿no? La elaboración de podcasts, PowerPoints animados, ellos ya son, en este momento ya están aprendiendo, están siendo capaces de elaborarlos, videos animados, la gamificación, ¿no? Los llamados reportajes, los mismos videos de TikTok que pueden ser utilizados para el aprendizaje, así como alguno que otro videojuego que va muy bien dirigido, ¿no? A que puedan desarrollar alguna competencia. ¿No? Y bueno, esta diapositiva en la cual, pues, ¿no? Les comparto, que me gustó mucho, ¿no? En el cual, por ejemplo, ustedes pueden ver cómo cada una, ¿no? De los rasgos, de los 11 rasgos del perfil, ¿no? De egreso, puede ser trabajado, ¿no? Con las diversas aplicaciones, los diversos recursos tecnológicos, y que es interesante, pues, ¿no? Ir revisando si ya lo voy conociendo, si lo estoy manejando, estoy trabajando en Lexmen, ¿no? Puedo grabar audios para hacer los podcasts, estoy haciendo videos, ¿no? Puedo trabajar con estos aplicativos, ¿no? De química, de física, ¿no? De diferentes digamos, de diferentes posibilidades que nos da. Y bueno, yo esta diapositiva la saqué porque son parte, ¿no? De los programas y los recursos que están en las tabletas, ¿no? Que se están propiciando, pero que también nosotros podemos tener el acceso, ¿no? A ese mismo programa o alguno similar, ¿no? Tenemos en la web diferentes posibilidades, ¿no? Un poco para mirar cuál va más acorde al desarrollo de las competencias, ¿no? Una vez que planteemos la evidencia, ¿no? En nuestra experiencia de aprendizaje, tenemos nosotros que tener claridad. Voy a plantear esta evidencia, ¿no? Va a ser una evidencia de conocimiento, ¿no? Según la literatura, una evidencia de desempeño, o va a ser una evidencia de producción, o llamado producto también, o va a ser una evidencia de actitud, ¿no? O en mi propósito de aprendizaje están implícitas estas actitudes, ¿no? Si yo hago trabajo colaborativo, ¿qué cosa? ¿Qué postura personal? ¿Qué formas, ¿no? De interacción estoy promocionando? ¿Qué manifestación de valores o actitudes mi estudiante me está evidenciando, ¿no? Porque recordemos que nosotros seguimos educando de manera integral, así sea una evaluación o en este caso, una formación virtual, no remota, no dejamos los maestros de ser referentes simbólicos para ellos, de estar permanentemente observando, ¿no? Haciéndoles ver qué es lo positivo y qué es lo negativo, ¿no? Hacia ese trabajo colaborativo o hacia ese grupo, ¿no? De aula virtual, ¿no? Entonces, decidir, pues, ¿no? El tipo de evidencia de acuerdo a lo que ya hemos planteado, la situación, las características, las necesidades, el estándar, ¿no? Y la competencia que yo he considerado, ¿no? Con el conjunto de actividades y acciones que va a llevar a que mi estudiante elabore, ¿no? Con ese propósito de aprendizaje, ¿no? La evidencia pertinente, sin olvidar de irlas acopiando en el portafolio de evidencias, ¿no? Ese portafolio de evidencias va a dar luego una posibilidad de mirar, ¿no? En retrospectiva, y que el estudiante sea capaz de identificar cómo fue aprendiendo, ¿no? Inclusive cuando inició, ¿no? Cómo fue en el proceso aprendiendo, qué le dio mejor resultado, por qué hizo mejor la evidencia, cómo fue la retroalimentación que su maestro le dio y cómo fue llegando a cada una de ellas, ¿no? Y cómo fue, inclusive, fue no solo valorado con el instrumento de su maestro, sino también con ese mismo instrumento que él contaba y que él, ¿no? Fue autorregulando ese desarrollo. Entonces, he ahí la importancia del portafolio, ¿no? Que inclusive debe tener una ficha reflexiva con algunas preguntas reflexivas o utilizar pues otras estrategias como el ticket de salida, ¿no? Que ayuda también a que el maestro pueda realizar la retroalimentación, ¿no? Y siempre, pues, ¿no? Con lo que habíamos mencionado,
¿no? De que es importante de que nosotros, ¿no? Estemos pendientes antes, durante y después, ¿no? Del proceso, de la experiencia de aprendizaje, ¿no? En ese acompañamiento, ¿no? Procurando siempre que el estudiante esté reflexionando, ¿no? Hacia dónde voy, cuál es el propósito de aprendizaje, ¿no? ¿Qué necesito, ¿no? Para llegar a este propósito. En el proceso, hacerse la pregunta, ¿cómo lo estoy haciendo, ¿no? Nosotros tenemos que propiciar a través de la repregunta, ¿no? Aquella posibilidad de que el estudiante autorregule, ¿no? En ese acompañamiento, a ver, identificarse, ¿no? ¿Dónde estoy ahora? Verifico, ¿no? La tarea, la actividad, la acción que estoy realizando, cómo la estoy haciéndolo bien, ¿no? Me he equivocado, hay un error, a ver, ¿no? Yo acudo a mi maestro para que me retroalimente, ¿no? Y lógicamente siempre en ese proceso, pues, ¿no? Nuestra presencia, ¿no? Mediadora y acompañante. Asimismo, es importante, ¿no? Resaltar, ¿no? Que nosotros como maestros nos damos cuenta que un estudiante está aprendiendo, ¿no? Cuando a veces muchos maestros me preguntan y me dicen, Isabel, ¿no? Pero tenemos tan poco tiempo, a veces esos Zoom, ¿no? De 40 minutos, o a veces esos Meet que a veces no logran terminarse porque no todos pueden conectarse, o a veces esa llamada grupal de WhatsApp, ¿no? Que hago lo posible por tener el mayor tiempo posible con mi estudiante. ¿Cómo darme cuenta que está aprendiendo, ¿no? Entonces, aquí he rescatado algunas posibilidades, ¿no? De que nosotros ya vayamos viendo que en el proceso nuestro estudiante está desarrollando las competencias, ¿no? Cuando es capaz, pues, de explicar con sus propias palabras, ¿no? Aquello que está haciendo, para qué le sirve, cómo va a resolverlo, ¿no? Capaz de identificar también sus logros y también la dificultad que tiene, ¿no? Cuando sea capaz de establecer estas relaciones y conexiones entre el conocimiento que se está considerando y también aquellas acciones que va realizando, cuando es capaz de analizar críticamente, ¿no? Aquello que está haciendo realmente, y es capaz también, ¿por qué no?, de proponer, ¿no? Profesora, ¿no? ¿Y por qué no hacemos también esto? Y no sería posible, o también he visto que cuando investigué que habían hecho tal cosa, ¿no? Entonces va analizando, va proponiendo, ¿no? ¿Y por qué no analizar críticamente, ¿no? Cuando es capaz de citar, ¿no? Cuando un estudiante cita, ¿no? Alguna página, ¿no? O alguna persona, algún blog, ¿no? Inclusive, ¿por qué no algún youtuber? Porque los youtubers, también hay youtubers que realmente ayudan mucho al aprendizaje, ¿no? Eso lo vamos a proponer más adelante, un listado de youtubers que inclusive en un momento a mí me llamó mucho la atención porque cómo instaba y motivaba a leer clásicos, una jovencita de 14 años, ¿no? Entonces yo decía, ¿cuánto nos cuesta ahora que nuestros chicos lean más aún clásicos, ¿no? Entonces, cuando nuestro estudiante es capaz de citar o de hacer referencia, ¿no? A algún determinado autor, tenemos que saber que está aprendiendo, está consultando fuentes, ¿no? Cuando es capaz de enseñarle al compañero, ¿no? Al par, de intervenir y de explicarle en sus propias palabras, o de repente en el trabajo colaborativo, cuando vamos pasando por esa sala Zoom, ¿no? Y vamos viendo cómo interaccionan entre ellos, ¿no? Cuando es capaz de dar un ejemplo, cuando nuestro estudiante no solamente se sigue el ejemplo que yo le doy, sino también propone, ¿no? O nosotros le proponemos, ¿no? A ver, pensemos en un ejemplo real, cercano, ¿no? Cuando es capaz de formular preguntas, nosotros tenemos que sentirnos muy bien cuando nos preguntan, ¿no? Porque entonces es que están, ¿no? 100% concentrados en lo que nosotros estamos proponiendo, ¿no? Cuando es capaz de resolver un problema, en este caso, ¿no? Está muy abocado a esa situación significativa propuesta, cuando es capaz de experimentar y, lógicamente, cuando es capaz de transferir aquello que ha aprendido, ¿no? Bueno, ¿no? Si bien es cierto, ¿no? Tenemos unas sesiones más adelante de cómo valorar las evidencias, ¿no? Yo quiero ahora compartirles que es importante que nosotros cada vez más estemos empoderados de lo que significa las competencias, cada una de ellas, ¿no? Cuáles son sus capacidades, comprender qué implica cada capacidad, ¿no? Cada vez más familiarizarnos con los estándares, ¿no?
de acuerdo al ciclo en el cual me está tocando, ¿no? Intervenir, ser responsable, ¿no? Lo tenemos a la mano, identificar, ¿no? Lo hicimos en la primera sesión porque considero que es muy importante que los maestros en este momento ya cada vez estemos más empoderados de todo el currículo nacional porque estamos ya implementándolo, ¿no? Ya no solamente lo estamos conociendo y comprendiendo, estamos implementándolo. Entonces, en esa implementación cada vez más demandante, ¿no? Implica, pues, reconocer, ¿no? En el estándar, que en cada estándar están incorporadas, ¿no? O son parte en los descriptores del estándar, las capacidades, ¿no? De esa competencia, ¿no? Y bueno, yo de una manera didáctica, ¿no? Siempre pienso que es importante, por ejemplo, colorear, ¿no? Colorear para poder diferenciar, y eso va a ayudar también, ¿no? Que lo tenga, que lo coloree, que lo señale, para yo luego poder eso procesar y ponerlo en juego cuando tenga que valorar las evidencias, porque en este momento que estamos en una fase de consolidación, ¿no? La mirada es un poco más holística y estamos haciendo uso, ¿no? Mayor de los estándares, ¿no? Quiero rescatar, ¿no? Unas ideas fuerza. A ver, vamos a regresar aquí, ¿no? Con respecto a lo que el día de hoy hemos propuesto, ¿no? Ya siempre considerando que tiene que haber un momento de preguntas, ¿no? En primer lugar, ¿no? Que planificar las experiencias de aprendizaje, ¿no? Implica conocer las necesidades de nuestros estudiantes, ¿no? Definitivamente nosotros vamos a tener un mayor éxito en la planificación de las experiencias, las adaptemos o no, las adecuemos o no, vamos a tener, ¿no? Una mejor posibilidad de planificarlas cuando nosotros conozcamos netamente a nuestros estudiantes, ¿no? Igualmente, ¿no? Nosotros tenemos como segunda conclusión que inclusive podemos permitir que nuestro estudiante seleccione el tema, pueda de alguna u otra manera promover o proponer actividades y felicitarlos permanentemente, animarlos, motivarlos, ¿no? Para que en el transcurso de la misma experiencia ellos se sientan, pues, protagonistas de su aprendizaje, ¿no? Que sean capaces, pues, de poder mantener esa motivación, ¿no? A lo largo de todo el proceso de la experiencia y recurrir a más estrategias propuestas inclusive por ellos mismos, ¿no? Por otro lado, que es importante retroalimentar de manera oportuna, ¿no? Coherente y precisa, ¿no? Esto es parte de lo que implica el aseguramiento del aprendizaje y es parte de la evaluación formativa, ¿no? Siempre modelando, siempre dando ejemplos, siempre preguntando y repreguntando, ¿no? Lo que le da la posibilidad de que el estudiante, pues, ¿no? Identifique sus logros, sus dificultades y, ¿por qué no?, aquellas posibilidades de resolución, ¿no? Por otro lado, siempre tenemos que destacar sus logros, ¿no? Y resaltar con ellos para que le pierda ese temor al error, ¿no? Con respecto a animarlo, ¿no? A que, ¿no?, tenga, pues, sus futuros aciertos, ¿no? Siempre dándoles a conocer sus criterios, pues, de evaluación, como ya lo hemos dicho, ¿no? Respetando sus avances personalizados, ¿no? Dándole oportunidades para que comprendan, ¿no? Y se sientan llamados, pues, ¿no? A poder resolver esos retos, ¿no? Y, lógicamente, ¿no? En lo que nosotros también sabemos que es importante, ¿no? Cuando ellos elaboran un portafolio de evidencias, lo ideal es que cada cierto espacio de tiempo nuestros estudiantes estén en la posibilidad de compartir sus evidencias, ¿no? De explicarlas, de difundir estas evidencias y sobre todo cómo la hicieron, cuáles fueron los propósitos de aprendizaje, qué problema o situación significativa resolvieron, ¿no? Y lógicamente, ¿no? En ese compartir de su experiencia de aprendizaje, como bien su nombre lo dice, sus demás compañeros van a seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, esto sí es hacer ese alto, ¿no? Para comprender la importancia de desarrollar
y de integrar las competencias y que ellos sean conscientes de la integración de estas competencias, va a ayudar, ¿no?, a que el estudiante definitivamente, ¿no?, siga aprendiendo y siga haciéndose motivado, ¿no?, a aprender. Muy bien, creo que aquí ahora sí, ¿no?, llegamos a una parte de preguntas, estimada Patricia. Sí, Isabelita. Uh-huh. Vamos a ver, antes de las preguntitas, siempre darles las gracias a nuestros asistentes que nos están acompañando el día de hoy, siempre siguiéndonos. Y recordemos que, bueno, está organizado pues por el área de GEBRE, de la Unidad de Gestión Educativa Local número 03 Lima Cercado. Saludos para los colegios de Lima, Cercado, Pilar Caldalda, de Rosa de Santa María, Jessica Liliana de la Sagrada Familia, Marisa Caso de Cristo de la Paz, Dora Larrea de Faustino Sánchez Carrión, Juan Carlos Torres Nino de Santo Domingo el Caminante, bueno, no es de la UPC, pero es de Lima, Maribel Villalobos, CB de Sagrada Familia, Mundo Azul, bueno, de Mundo Azul, Marita Villalobos de Mundo Azul, me parece. No, Rosana Morales, Mundo Azul. Sprinder Escalante, de la institución IEI 19 del Planeta, Araceli Catherine, de Santa María de Maranga, Gino Vargas, del 1123 Sagrado Corazón de Jesús de la Victoria, Carmen Alfaro, del Juan el Arco de Dame, 1049 Cercado de Lima, Yolanda Edith Sánchez Ventura y IEI Gotitas de Amor, y de provincias que nos siguen: Nélida Esperanza Leandro Méndez de Ujel Pomabamba, Ancash. Y tenemos las preguntas y las dejo a Angélica para que continúe con todas las preguntas que tienen nuestros participantes. Muy bien, Pati, Patricia. Y también agradecer a nuestra querida ponente Isabel, ¿no?, que siempre nos va ilustrando. Ahora que estamos con este tema de experiencias de aprendizaje, donde todos los maestros tienen que empezar a planificar sus experiencias. Isabel, la maestra Miriam Arias nos habla sobre la situación significativa y nos comenta, más que hacernos una pregunta, nos comenta que las preguntas que se plantean en el reto tienen que elaborarse de tal manera que les permita a los estudiantes demostrar sus competencias y que ellos puedan generar esa movilización de las capacidades, ¿no? Ahí es donde se demuestra el actuar competente. Es un comentario que nos hace María Arias. ¿Qué podrías decirnos de ese comentario?